Gracias, Edu. Gracias. Feliz sábado de iglesia. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Para mí yo sé que sonará un poco cliché de repente de que un predicador se pare y diga, para mí es un momento especial, pero se los digo de corazón, para mí es un momento especial. No hay nada que me haga más feliz en esta tierra, y se lo comentaba a Edu cuando me hacía la invitación, no hay nada que me haga más feliz en esta tierra que compartir la palabra de Dios. Y se los digo de corazón, aunque no es mi profesión, es mi vocación, compartir la palabra de Dios, el evangelismo público y también personal. Así que estoy complacido con esta invitación, estar aquí delante de ustedes. Y no puedo iniciar sin darle las gracias por la acogida que nos han dado a mí y a mi esposa en esta iglesia. En especial, de manera muy especial, a las personas que se reúnen allá abajo. Tienen un lindo ministerio de retención de miembros, las personas que están allá abajo. Y recuerdo que el primer sábado que llegamos acá, recibimos la invitación de bajar. Angie nos invitó a bajar. Y no sé qué hubiese pasado de repente si no hubiésemos bajado. A lo mejor hubiésemos continuado con el tour de iglesias, porque estábamos consiguiendo una iglesia donde congregarnos. Pero fueron tan simpáticos las personas allí que decidimos escoger esta iglesia para congregarnos. Así que puedo decir que vengo de abajo, ¿no? Estoy surgiendo, puedo decir que vengo de abajo. Pero sí, quiero darle muchas gracias. Tienen una iglesia muy linda, tienen una feligresía muy linda y esperamos nosotros aportar, porque estamos para servir y no ser servidos. También quiero pedir disculpas por algo. Todavía no puedo decir vos, todavía no puedo decir yo, pero estoy trabajando en eso. No puedo decir che, pero estoy trabajando en eso. Espero que si hay una segunda oportunidad pueda hacerlo mejor. Mientras tanto, creo que mi español tendrá que alcanzar y tendrá que hacerse entender. También quiero darle la bienvenida a las personas que se conectan por vía online, virtual, a todas esas personas que yo sé, he escuchado por los reportes que son muchas y que se hacen presentes desde muchas partes del continente y del mundo y de otros continentes, creo. Que gracias por acompañarnos acá y espero poder transmitirles el mensaje que Dios me ha permitido preparar y compartir con ustedes. Muy a pesar de que les diga que este es un día especial para mí, muy feliz porque comparto la palabra de Dios, muy feliz. Hace 2 años, un día como hoy, no fue tan feliz. Exactamente el 17 de febrero del 2022, no fue un día donde la pasamos tan bien, mi esposa y yo. Y me permito compartirles esto porque creo que para eso existe la iglesia. La iglesia existe para 2 cosas solamente. Una, predicar su evangelio, la más importante de todas. Y la segunda, hacer discípulos y con nuestras experiencias irnos acompañando, alimentando poco a poco, ir conociendo que no somos los únicos que padecemos, ir retroalimentándonos de las cosas que nos pasan el día a día e ir aprendiendo. Hace 2 años me tocaba ver llorar a la persona que amo, a mi esposa, por la partida de su madre, de mi suegra. Yo sé que es algo natural que un hijo entierra a un padre. Es la ley de esta vida, la ley momentánea de la vida que nos hemos tenido que acostumbrar. No era el plan de Dios, no es el plan de Dios, pero es la realidad de esta vida. Recuerdo que
lo que hace particular este hecho fueron las circunstancias que lo rodeaban. Recuerdo que salía de mi turno laboral, estaba tomando el almuerzo y recibo una llamada de un gran amigo, más que un amigo, un hermano, que su padre había estado enfermo. Y recibo la llamada y me dice: mi papá falleció, justamente un 17 de febrero. Y cuando cuelgo esa llamada, recibo la nota de audio de mi esposa, desgarradora, llorando por su mamá, que había desaparecido, que había fallecido. Pero como les digo, lo impresionante de esta circunstancia fue la historia que acompañaba el contexto. Porque ella tenía 4 años sin verla. Hacía 4 años que la última vez que la abrazó, que la vio. Y nosotros estábamos viviendo en otro país, estábamos viviendo en Miami, en los Estados Unidos, y estábamos haciendo planes porque nos tocaba mudarnos por un proyecto laboral, un proyecto empresarial de negocio. Nos tocaba mudarnos a la República Dominicana. Quedará para otro sermón. Mucha gente me pregunta: ¿qué haces aquí? Eso quedará para otro sermón. Pero nos tocaba mudarnos por un proyecto laboral, empresarial, a la República Dominicana. Y llevábamos 8 meses esperando esa visa de trabajo por parte de la empresa. Y esa visa no salía, no había manera. Y uno de los motivos por obtener ese visado era para estar más cerca de la familia, específicamente de ella que estaba enferma. 8 meses esperando. Y el miércoles 16 de febrero nos llama la oficina legal de los abogados y nos dicen: ya el visado está listo, vaya al consulado a retirar la visa. Y el 17 recibimos esa triste noticia de que ella ya no estaba. Yo recuerdo que llegué a la casa y la vi a ella salí del trabajo, manejé lo más rápido que pude, llegué a la casa y no tenía una palabra que decirle. Solamente la veía llorar y llorar y llorar. Los pasajes para ir a la otra ciudad a hacer el visado, a New Orleans, a hacer el visado, estaban comprados, los pasajes para la isla estaban comprados, todo estaba hecho, nos tocaba mudarnos, todo estaba recogido. Y faltó solamente muy poco para que ese reencuentro se diera. No fue tan feliz ese día, no fue tan feliz. Yo solamente la veía llorar, y yo no hacía más nada, no tenía palabras. Yo desesperado le dije: ¿Quiere que vamos a buscar el visado? Al día siguiente te mando a Venezuela para que esté. Y ella me dijo una frase que nunca voy a poder olvidar: ¿ya para qué? Y así se titula mi sermón: ¿para qué? ¿Ya para qué? Quiero invitarlos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por que en libertad podemos abrir tu palabra. Permite que me esconda detrás de ella y que solamente brilles tú, brillen tus promesas, brille tu salvación y tu misericordia, Señor. También te quiero pedir una unción especial por todas las personas que nos escuchan desde sus casas, desde otro lugar, los que nos escucharán y los que están presentes acá. Que nada interrumpa este momento porque queremos conectarnos con el cielo. Perdona nuestros pecados y hazme digno de esta responsabilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una historia en la Biblia que me recuerda a ese episodio que nosotros vivimos. Y yo sé que todos ustedes la conocen. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12. Y es la historia de David. Como ustedes saben, David había cometido un pecado, el peor, creo que el peor de su vida. De eso no hay duda. Había tenido la desfachatez de tomar la esposa de uno de sus generales, de sus mejores soldados.
Y ustedes conocen la historia, una historia muy popular. Pero también había recibido la advertencia de Natán, de ese profeta, diciéndole, mira, lo que hiciste no estuvo bien. Y Natán le había dicho, bueno, ahora ese hijo que has tenido con Betsabé, con esa mujer con que has sido infiel, esa que te llevó también a planificar, a ser el autor intelectual de un homicidio, ahora ese hijo que ha nacido va a morir. Eso es lo que le dijo Natán. Y me recuerda la historia que les he comentado en la introducción, porque muy por encima de estudiar si fue la consecuencia de su pecado, todo esto, las crisis están presentes en la vida del cristiano. Eso es algo que no nos vamos a escapar ninguno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo afrontarlas? ¿Cómo salir airosos de ellas? ¿Cómo poder vencerlas? Imagínense una crisis como esta, el rey de Israel, el ungido de Dios, no solamente le estaban restregando en la cara lo malo que había hecho, sino que también tenía que ahora afrontar la consecuencia de lo que había hecho. No tiene otro nombre que ser una crisis. Ver a un hijo que le acababa de nacer, lo importante que era un hijo varón para ese entonces y siempre, y decirle, mira, el hijo que ha nacido no va a sobrevivir. Y dice la historia en el versículo 16, David se puso a rogar por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de la corte iban a verlo y le rogaban, que se levantara. Pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo hablábamos al rey y nos decía y no nos hacía caso, qué locura no hará ahora. 7 días allí clamando porque Dios tuviera misericordia del niño, porque Dios tuviera misericordia de él. Y esa es la primera reflexión que yo quiero compartir con ustedes, con las personas que nos acompañan. Mientras haya un poquito de esperanza en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, mientras haya aunque sea un ápice, una pequeña luz de esperanza, clame. Pero clame de verdad. Ore a Dios. Hable con Dios. Tírese en el suelo. Ayune. Haga lo que sea necesario. Pero mientras haya esperanza, clame. Ruegue. Ayune. Haga vigilia. Haga lo que sea. Pero mientras haya la oportunidad de que Dios nos escuche en medio de las crisis, hágalo. Hay una famosa reflexión que siempre se escucha y dice, bueno, es que Dios a veces contesta que sí, Dios a veces contesta que no, Dios a veces no es el momento, pero ¿qué hay de nosotros? Si la responsabilidad es de nosotros. La Biblia dice, piden, pero piden ¿cómo? Mal. Miren esto que dice el Camino a Cristo. El fracaso de muchas de nuestras oraciones se debe a que las suspendemos demasiado pronto. No le damos una oportunidad a Dios. Olvidamos que la oración es una calle de doble vía, una comunicación con Dios. Como hijos de la generación instantánea, queremos ver respuestas inmediatamente. Así como enviamos el WhatsApp, así como enviamos el correo, que llega en segundos, queremos ver una respuesta en segundos. O no es así, esposos, cuando llamamos a la esposa y no atiende el teléfono. Queremos que nos atienda al primer tú. Ahí queremos que atienda el teléfono. O cuando el hombre está en el partido, en el juego, ahí queremos que atienda el teléfono. Como hijos de la generación instantánea queremos respuestas inmediatas, pero algunas respuestas no vienen, no pueden venir tan rápidamente como la deseamos. Y esto me llama la atención, nos paramos demasiado pronto.
generación instantánea, llenas de bullas, de distracción, de ruido, donde decimos el amén y enseguida nos vamos, y de repente Dios quería decirnos muchas cosas. Dios quería darnos la respuesta que estábamos necesitando, que estábamos esperando, el consuelo que queríamos. Pero no hay tiempo para esperar. Lo más importante es lo que yo tengo que decir. ¿Sucede o no sucede? Y eso es lo primero que quiero decirle. Mientras haya oportunidad, mientras haya algo de esperanza, mientras el último suspiro de la persona por la que estamos orando no haya desaparecido, mientras todavía haya una oportunidad, mientras haya vida, mientras haya algo, aférrese a Dios y clame. Pero clame de verdad y clame con todo el corazón. La historia continúa y dice que mientras el niño estaba enfermo, David estaba tirado en el piso, 7 días ayunando, no se paraba, venían los oficiales, levántese, miren, y nada, no pasaba. Y la historia continúa y dice que en un momento, en el versículo 19, David vio que sus oficiales estaban cuchicheando, ya el niño había muerto. Y los oficiales estaban allí como secreteando. En una de esas David los ve. Estoy parafraseando la historia. Recuerden que está en el capítulo 12 de 2 de Samuel. Y les pregunta, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto. Respondieron. Entonces David se levantó del suelo y preguntó, y enseguida se bañó, se perfumó, dicen otras versiones, se ungió. Luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor a adorar. Los oficiales lo vieron, y les hacen la pregunta, pero mientras el niño estaba enfermo, con vida, tú estabas tirado allí en el piso, orando, clamando con todo el corazón. Ahora el niño murió, te paras, te perfumas, te vas, come. Y David les dice algo así como lo que yo le comenté al principio, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Mientras el niño estaba con vida, yo oraba, clamaba, pero ya yo no voy, ya el niño no va a volver, yo voy a él. Yo voy a él. Mientras pueda, clame. Mientras podamos, clame. Mientras haya esperanza, clame. Mientras haya algo por lo que orar en medio de esa crisis, clame, pídale a Dios. Pero por sobre todas las cosas, tenga paz. Tenga paz y confíe en el Señor. ¿Es fácil? No. No. Ustedes saben cuando, no sé si alguna vez han recibido un golpe en la cabeza que le queda el oído como sonando. Así me sentía yo ese día cuando la veía llorando a mi esposa. Aturdido, no escuchaba más nada. Pasamos una semana, se nos olvidó todo, perdimos pasajes, todo. Yo no tenía nada que decir, yo solamente me sentaba a llorar con ella. Mientras pueda, clame. No es fácil, pero consiga y encuéntrese con la paz de Dios. Dice la historia que David fue a consolar a Betsabé, se llegó a ella y tuvieron a otro hijo. Y su nombre fue Salomón. ¿Saben de dónde viene esta palabra, no? Este nombre? Viene de esa raíz hebrea shalom, paz, paz. No sé cuál fue la intención real de David, Edu. Si declarar que Dios había tenido paz con él en medio de esa tribulación, o simplemente que había encontrado esa paz. Pero inmediatamente él recibió la noticia, se paró, se ungió y fue a adorar. Adore con el corazón. Adore, no deje de adorar. Hay esperanza todavía. Y sobre todo, hay segundas, terceras, cuartas oportunidades. David tuvo la suya. Nosotros vamos a tener la que nos merecemos. ¿Y saben por qué estoy convencido de eso? Porque vi cómo mi esposa en la ceniza de su madre escribía, nos vemos en el cielo, mami.
Y ahora no hacemos sino hablar de eso, de cuando nos encontremos en el cielo con todos los que hemos visto caer. Siempre va a haber una segunda oportunidad. Y espero que sea la definitiva, la eterna, la del cielo. Mientras pueda, clame, pero pase lo que pase, adore. Mientras pueda, clame, pero por sobre todas las cosas, tenga shalom, tenga paz. ¿Saben que hay 2 salmos, aprovechando que estamos estudiando los salmos, hay 2 salmos que fueron escritos en esta crisis de David? El Salmo número 36 y el 51. De hecho, lo estudiamos esta semana. Les aseguro que no era mi intención cuando lo vi allí en el folleto de Escuela Sabática. El sermón tenía mucho tiempo preparado. Y el Salmo 51, y no lo voy a leer por razones de tiempo, el Salmo 51 habla de la misericordia de Dios. Habla del perdón, de David suplicándole a Dios que tenga misericordia, que tenga perdón, que se apiade de él. Pero cuando ustedes los lean en la comodidad de su hogar, yo sé que lo van a leer en algún momento, esta semana lo leyeron, cuando ustedes se encuentran con el Salmo, termina de una manera muy peculiar. David comienza a hablar acerca del santuario, comienza a hablar de los holocaustos. El Salmo comienza en una especie de clímax, de misericordia, de petición, de oración, de que Dios tenga misericordia. Y de repente en el versículo 14 en adelante cambia y se convierte en un salmo más congregacional, en una especie de adoración con el pueblo. Estuve leyendo acerca de esto y dice que David probablemente había incluido estas cosas al final del salmo porque pretendía que este salmo se leyera en los ritos del templo. Y qué bonito que podamos ser, como dice la Biblia, cartas abiertas al mundo, donde las personas lean no lo que soy yo, sino lo que Dios ha hecho conmigo, sino la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Que Él no le haya dado pena su pecado, sino que más bien se siente orgulloso porque a pesar de su pecado, Dios lo perdonó. Dios le dio una segunda oportunidad. Pero hay algo más importante que quiero resaltar de este salmo. Fíjense cómo termina el salmo. Dice: Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte. Y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanza, y con gusto te ofrecería animales para los sacrificios, pero no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas, entonces recibirán con gusto las ofrendas que merece y en tu altar se presentarán los toros en tu honor. ¿Saben, hermanos? David había entendido que una de las cosas que lo sostenían en los momentos de esa crisis era una vida devocional activa, una vida devocional sincera. Esa cantidad de holocaustos, de sacrificios que veía en la mañana, en la tarde, que después se desvirtuaron a lo largo del tiempo y la gente ya no entendía para qué. David, en medio de su crisis, decía: pero es que esto lo que significa es perdón, pero esto es lo que significa es vida eterna, pero esto es lo que significa es que hay un Salvador que va a dar su vida por mí. Dice el comentario bíblico: las formas externas de la religión tienen su lugar. Fue Cristo quien instruyó la ley ceremonial. Los diversos servicios prescritos en esta ley tenían de gran valor como medios de instrucción, como medios de enseñanza. David reconocía el significado y el valor de los ritos y las ceremonias, del culto público, cuando eran manifestaciones externas de un espíritu sincero. El problema era que esas formas de la religión habían perdido la sinceridad. Y ahora el problema que tenemos
es que las formas religiosas, no estoy hablando de liturgia, estoy hablando de formas religiosas, religión, vida sincera. Y el problema ahora es que al parecer esas formas religiosas quedan anticuadas o no hay tiempo para hacerlas como se debe. Pero sin duda alguna que ante los momentos en las crisis, en los momentos difíciles, lo que nos sostendrá será la vida religiosa sincera. ¿Y saben qué o cuáles son esos elementos de la vida religiosa sincera? Orar, leer su palabra, cantar, meditar en su palabra, el culto familiar, la vida devocional en la mañana y en la noche, cosas para las que ya no están quedando tiempo y cosas para las que ya no entendemos para qué. Pero quiero decirles que cuando usted esté sumergido en el dolor, cuando usted esté sumergido en la tristeza, en la desesperación, como yo lo estuve y como muchos de ustedes han podido estarlo en algún momento o estarán, ahí tú dirás, ya sé para qué ir a la iglesia, ya sé para qué orar, ya sé para qué cantar, ya sé para qué meditar, ya sé para qué sentarme con mi familia, con mi pareja todos los días a leer su palabra, a orar. Ya sé para qué compartir la palabra de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice Hebreos 10, versículo 23. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Y yo con esto quiero concluir. La única cosa que nos sostendrá en este mundo de dolor que apenas comienza, la única cosa que nos sostendrá ante las crisis que apenas están a las puertas por comenzar, es una vida religiosa sincera. Es que dejemos de perder tiempo en nuestros templos, dejemos de perder tiempo en nuestras casas y comencemos a buscar al Señor con todo el corazón. Mientras haya algo de esperanza, clame. Si no llega esa respuesta, encuentre la manera de conseguir paz. Pero mientras haya tranquilidad y estabilidad, busque al Señor. No deje de buscarlo con todo el corazón. Cante, ore. No lea la Biblia, estúdiela. No se apure por leerla en un año. Léala en 1, en 2, en 3, en lo que usted quiera, pero despacito, con cuidado y dándole a tiempo a Dios de que hable. Si hay alguien aquí que está pensando en entregarse al Señor, quiero decirle que será la mejor decisión que usted hará en su vida. La mejor decisión. Si hay alguien aquí que está pensando en abandonar al Señor, quiero pedirle de corazón que no lo haga. Será lo peor que usted va a hacer. Y si hay alguien aquí que está pasando por un momento de crisis, quiero decirle que usted tendrá una segunda, una tercera, una cuarta, las oportunidades que sean necesarias. Pero aférrese al Señor, llene el tanque de nafta para cuando lleguen esos kilómetros donde no haya donde pararse a encontrar la paz. Quiero pedirles que se coloquen en pie para tener una palabra de oración. A los que están en sus casas quiero pedirles también que cierren sus ojos, que oren conmigo. Si hay alguien que quiere continuar estudiando la palabra de Dios, comuníquese con los chicos con nuestra iglesia, de las redes. Alguien lo va a atender, mi persona está dispuesto para eso. Pero no deje de pasar esta oportunidad. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios nuestro, gracias porque no nos has dejado huérfanos en el dolor, en las lágrimas, no nos has dejado sin esperanza. Gracias porque eres y serás nuestro Dios por toda la eternidad. Y permite que así como hoy estamos reunidos acá contigo, podamos estar sentados en la eternidad, en el gran banquete, con esos que amamos y con esos con los cuales hoy compartimos. Permite que podamos encontrarnos cada día contigo.
Llénanos de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón, de tu paz, de tu paciencia y tu poder. Ayúdanos, Señor, a estar aferrados a ti en un mundo que fallece. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.